Bienvenidos queridos alumnos al segundo acompañamiento de esta semana 4 del proyecto 6 de Educación Física, siguiendo con el tema de las diversas capacidades. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de los Juegos Paralímpicos, los cuales, recordando la clase anterior, sabemos que son una competición internacional fundada por Ludwig Guttmann en 1960, la cual va dirigido hacia atletas con diversos tipos de discapacidades físicas, mentales y o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, cegueras, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales. Este término de deportes paralímpicos abarca un amplio rango de deportes para personas con discapacidad que participan en competiciones deportivas en distintos niveles. Bajo el contexto de los Juegos Paralímpicos de verano e invierno, estos se refieren a actividades deportivas de alto nivel organizadas como parte del movimiento paralímpico mundial. Estos deportes se organizan y se desarrollan bajo la supervisión del Comité Paralímpico Internacional y otras federaciones deportivas internacionales. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional para atletas con ciertos tipos de discapacidad. Los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos. El primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano-estadounidense George Heiser en 1904. Posteriormente comenzaron como un pequeño evento en Londres con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, organizado por el médico alemán Ludwig Guttmann con pacientes de lesión medular. Asimismo, este tipo de deportes han ido fundando los primeros Juegos Internacionales en silla de ruedas en 1948. Y así, después de algunos años, impulsando a los deportistas con capacidades diferentes, se fundaron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma en 1960. A partir de este momento se desarrollaron en las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos y ya no solo fueron orientados a veteranos de guerra. Hoy en día los atletas paralímpicos siguen luchando para que se realicen los Juegos con una verdadera inclusión. Es así que sin importar raza, sexo o nacionalidad, los atletas paralímpicos luchan por sobresalir y no quedar en el olvido. Los deportes son clasificados según el grado de discapacidad de los deportistas, teniendo estos como discapacidad física, la discapacidad de potencia muscular, la discapacidad de rango de movimiento pasivo, la pérdida o deficiencia de un miembro, la discapacidad visual, entre otros. Dentro de algunas disciplinas que se practican en los Juegos Paralímpicos tenemos el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, el boccia, el ciclismo de pista, la equitación, el fútbol 5 dirigido hacia las personas con discapacidad visual, el fútbol 7, el goalball, el halterofilia, el judo, el remo, la vela, el tiro, la natación, el tenis de mesa, el voleibol sentado, el baloncesto en silla de ruedas, el esgrima en silla de ruedas, el rugby en silla de ruedas y el tenis en silla de ruedas. Dentro de los deportes que hemos mencionado, cabe destacar el atletismo, el cual se incluyó como disciplina paralímpica en los primeros Juegos Paralímpicos en 1960. Está abierto a atletas de todas las categorías de discapacidad. Los atletas compiten de acuerdo a su clasificación en cada evento. Asimismo tenemos deportes como la vela, que fue introducida en Atlanta en 1996, el tiro con arco para personas con discapacidad, cual se celebró en 1948 y es aquella que se realiza con flecha, el tiro paralímpico, el cual hizo su aparición por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Toronto en 1976 y se lo realiza con el arma de fuego. El biatlón, que es un deporte muy parecido a lo que es el esquí, se introdujo por primera vez como disciplina paralímpica en 1988. En 1992 la práctica de este deporte se amplió hacia los atletas con discapacidad visual.
Tenemos el fútbol 5, del cual nosotros vamos a tomar la referencia para la tarea de esta semana, sugerida por el Ministerio de Educación. Este juego hizo su debut paralímpico en los Juegos de 2004 y está abierto a los atletas con discapacidad visual. En esta modalidad hay 5 jugadores por equipo y el partido dura 50 minutos. Los participantes de este partido tienen los ojos totalmente cerrados para estar todos los participantes en igualdad de condiciones. La tarea para esta parte de la semana será realizar el juego de fútbol con los ojos vendados. Desde el ejercicio del calentamiento lo tenemos que hacer con los ojos vendados. Así podemos empezar trotando en propio terreno, moviendo nuestras articulaciones y asimismo para ganar confianza podemos pedir a una persona o acompañante que nos ayude a guiar por el terreno de forma segura. Es decir, para movernos de un lado al otro, que nos puede utilizar la voz, puede utilizar un silbato o puede utilizar aplausos. Al momento de nosotros jugar, vamos a hacerlo con una pelota, la cual vamos a tratar de conducir. Vamos a pedirle a una persona adulta que realice un sonido detrás de un poste o arco para que sepan dónde debe patear la pelota. Esta tarea vamos a realizarla en la experiencia. En nuestra carpeta vamos a explicar cómo nos sentimos al momento de hacer estas actividades, qué actividades ustedes realizaron de calentamiento y cómo se sintieron al momento de estar con un sentido menos. Y vamos a contestar las siguientes preguntas en nuestro cuaderno. ¿Crees que los medios de comunicación brindan la misma atención y cobertura a las disciplinas deportivas en las que participan personas con discapacidad? ¿Sí o no y por qué? En esta pregunta me gustaría que todos escribieran algo más amplio acerca de esta pregunta, ya que a veces solemos contestar solamente sí o no a secas, pero podemos poner, por ejemplo, que muchos medios de comunicación omiten el transmitir este tipo de noticias. A veces desconocemos quiénes nos representan internacionalmente en este tipo de eventos o si tal vez no hemos tenido participación. Así podríamos escribir en nuestro cuaderno o nuestra carpeta algo más profundo acerca de esta pregunta. Y en la segunda, donde nos dice, ¿conoces actividades deportivas en las que participan personas con discapacidad? Escribir ejemplos. Ustedes pueden guiarse con la ayuda de esta clase para los eventos que participan este tipo de personas. Vuelvo y les repito, esta actividad vamos a poderla realizar con ayuda de una persona que nos ayude a guiar para evitar accidentes o lesiones. También podemos invitar a más personas que participen con nosotros en el juego de fútbol, también ellos siendo tapados sus ojitos. Pueden enviar foto o video de la actividad siendo realizada y describir la experiencia de la actividad en la carpeta, sin olvidar de escribir cada ejercicio realizado y cómo te sentías al hacerlo. Puedes agregar un pequeño dibujo al final del mismo o tu foto si lo prefieres. Es así, mis niños, que termina esta semana. Les deseo la mejor de las suertes y bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos.